Vamos a resolver este ejemplo relacionado al cálculo de áreas. Y bueno, el ejercicio nos dice lo siguiente. La semicircunferencia de centro O, aquí está el centro O y esta es la semicircunferencia, es decir, la mitad de un círculo, tiene un radio de 3 centímetros, o sea, la distancia de O a E y de O a D es igual a 3 centímetros y está inscrita en el cuadrante de centro A, aquí tenemos el punto A, y este arco BC, apoyamos el compás en este vértice A y dibujamos este arco. Y este, que es la cuarta parte de un círculo completo, se denomina cuadrante. D, E, F y G son puntos de tangencia, es decir, estos puntos D, E, F y G pertenecen tanto al semicírculo como al triángulo y al arco. AO es eje de simetría de la imagen, es decir que esta recta, este segmento AO, divide en dos partes iguales tanto al semicírculo como al triángulo también y eventualmente a el cuadrante, es decir que esto dividiría esta región delimitada por esta recta y digamos la parte inferior sería la octava parte del círculo y aquí tenemos otro octavo de círculo. Calcular el área del cuadrante ABC, este cuadrante, todo este arco es el que nos están pidiendo calcular. Y bueno, vamos a ver, a partir de la información que nos están proporcionando, vamos a revisar qué es lo que podemos hacer. Bueno, aquí, a ver, de inicio, lo que podemos hacer es dibujar este radio que va de O a G. Y como es punto de tangencia, pues forma un ángulo de 90 grados, un ángulo recto. Si nosotros observamos ese segmento que va de O a G, pues es también un radio, o sea, la distancia de O a G es la distancia de O a E y de O a D. Entonces, OG mide 3 centímetros. Y aquí tenemos este triángulo, AGO, este triángulo rectángulo. Vamos a calcular esta distancia, AO. Vamos a ver. Entonces, a ver, para el triángulo AGO, aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo AGO, triángulo rectángulo, porque es rectángulo. La hipotenusa, ¿cuál sería? Bueno, este es el ángulo recto, entonces AO es la hipotenusa. El cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos, que en este caso serían AG y GO. AG y GO. Ambos miden lo mismo, porque esta distancia de O a G es de 3 centímetros y también esta, porque la distancia de O a F también es un radio y es la misma distancia que hay de G a A. Entonces serían
3 centímetros más 3 centímetros, 9 más 9, 18. Para simplificar, necesitamos aplicar la raíz cuadrada a ambos lados. Esta potencia con el radical se elimina y nos queda raíz de 18 centímetros. Aquí lo tenemos. Bueno, ese es el valor de AO. Pero en el caso de AO, como es un eje de simetría, y observamos que a partir de O, la distancia de este punto O al punto D y al punto E es la misma, ¿esto qué quiere decir? Que aquí también se forma un ángulo de 90 grados. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Aquí completamos un triángulo rectángulo que va del vértice A al D. Y esta medida de A a D pues resulta ser el radio del cuadrante que nos están pidiendo calcular su área. Entonces, en este caso, ahora vamos a revisar el triángulo ADO. Es el triángulo que vamos a revisar, porque bueno, ya de esto tenemos sus medidas. OD es el radio del semicírculo, son 3 centímetros, es la información que nos proporciona el problema, y AO, este cateto, AO, es el que acabamos de calcular. Entonces, vamos a ver, aplicando el teorema de Pitágoras al triángulo rectángulo ADO. ¿Qué es lo que tendríamos? Bueno, ¿qué nos dice el teorema de Pitágoras? El cuadrado de la hipotenusa AD es igual a la suma de los cuadrados de los catetos, que sería AO más DO. AO es raíz de 18 al cuadrado más DO. DO pues es el radio del semicírculo, sería 3 al cuadrado. Bueno, aquí la raíz con la potencia se elimina, nos queda el 18 más 3 por 3, 9, y el resultado de esta suma es de 27 centímetros cuadrados. Pero bueno, para expresar esto en términos lineales, para cancelar esta potencia, aplicamos raíz y sería raíz de 27. La potencia con la raíz se suprime y nos queda entonces que AD es igual a la raíz de 27 centímetros. Y AD resulta ser el radio del cuadrante. Si observamos aquí la distancia de A a D, pues es del centro del cuadrante pues a un punto del arco dibujado. Entonces, bueno, ya tenemos la información. Aquí AD
es el radio del cuadrante ABC. Entonces vamos enseguida a calcular el área del cuadrante. Como es un cuadrante, es la cuarta parte de un círculo, pi por radio al cuadrado entre 4, que sería pi por radio, el radio raíz de 27 al cuadrado entre 4. La potencia con el radical se elimina, nos quedaría 27 pi entre 4, es decir, 27 cuartos de pi, que esa fracción es igual a 6.75 pi, que multiplicado por el valor del pi sería 21.2057 5041. Y este es el resultado que nos está pidiendo nuestro ejercicio. Y de esta manera es como resolvemos este problema.